acta de la sesión 306 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 836 de la jefe de gabinete de la subsecretaria de Educación Parvularia, mediante el cual da respuesta a oficio 1191 de esta comisión, por el cual se solicitó informar sobre cómo se han elaborado las bases curriculares de educación parvularia, toda vez que conforme al acuerdo 29/2017 del Consejo Nacional de Educación, estas han sido rechazadas, especificando por medios verificables cuáles han sido las instituciones que han sido convocadas para la elaboración de las bases, las personas que han sido convocadas tanto en la primera etapa, que derivó en el rechazo del Consejo, como en la segunda, convocada para entregar las modificaciones a las bases, y los objetivos que han tenido en cuenta para cambiar los ciclos educativos, optándose por ciclos más largos. Asimismo, se hizo presente la preocupación de la Comisión por la eliminación del juego como principio educativo fundamental en materia de educación parvularia, incorporando objetivos tales como lenguaje y matemáticas. Ordinario 769 de la jefe de gabinete de la subsecretaria de Educación Parvularia, mediante el cual da respuesta a oficio 1085 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca del catastro y calendario de reposición de la infraestructura de establecimientos educacionales, sean las cunas, jardines infantiles, escuelas públicas y particulares subvencionadas e instituciones de educación superior, y precisar los recursos adicionales que entregará al efecto, las obras de mitigación que realizará y su calendario de ejecución en el contexto del temporal que afectó el territorio nacional entre las regiones de Atacama y de O'Higgins. Ordinario 1692 de Superintendente de Educación, a través del cual da respuesta a oficio 1230 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de la forma en la cual se han utilizado los recursos que le otorgó la partida 09, capítulo 02, programa 01, glosa 02, letra D, número 1 de la Ley de Presupuestos para el año 2017. Oficio 52 del jefe del Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, por medio del cual remite, en cumplimiento de lo dispuesto de la Ley 20.981 de Presupuestos para el año 2017, los siguientes oficios del jefe de la División de Planificación y Presupuesto. Ordinario número 4, 2490, sobre el programa 08, apoyo y supervisión de establecimientos educacionales subvencionados, glosa 02 y 03. Ordinario número 4, 2543, sobre el programa 11, recursos educativos, glosa 04. Y ordinario número 4, 2548, sobre el programa 01, subsecretaría de Educación, glosa 12. Es toda la cuenta, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta, presidente. Solicitarle a la Secretaría si nos puede entregar físicamente la respuesta. Sería de mucho interés para nosotros, para mí personalmente, conocer cuáles fueron las instituciones que participaron en la elaboración de las bases curriculares. Entonces, le pediría el texto completo y toda la información referida a este punto. Muy bien. Secretaria, la secretaria hará entrega de los documentos a las señoras y señores diputados, de acuerdo a la solicitud de la diputada Proboste. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputada Hoffman. Gracias, presidente. Yo quisiera reiterar la petición sobre las modificaciones a la ley de inclusión, de las que se comprometió la ministra, sobre las excepciones, por ejemplo, con la ley indígena, a partir de los problemas que tienen con el avalúo fiscal los colegios de Isla Pascua y también de la región de la Araucanía. Eso por una parte. Y lo segundo, saber si podemos oficiar como comisión para conocer los contenidos que salió la semana pasada en algún medio, creo que era la tercera, de supuestas conversaciones que existían entre sostenedores y la ministra para hacer otras correcciones a la ley de inclusión. Yo creo que sería bueno que nosotros o se lo pedimos a la ministra personalmente o como acuerdo de la comisión, porque yo creo que a nadie le gusta que este Congreso se transforme en un buzón del gobierno, que me parece bien que existan esas correcciones, pero saber cuáles son los alcances de los supuestos acuerdos que están llegando con los sostenedores, porque al menos lo que se señalaba ahí eran cambios bastante profundos en la ley. Entonces me gustaría si ella nos puede explicar por escrito, si le parece tomar el acuerdo, presidente. Muy bien. Bien, sobre el primer punto no hay, desde luego, inconveniente en solicitar el oficio. Y sobre el segundo punto yo le ofrecería inmediatamente la palabra a la señora Alejandra Contreras. Presidente, gracias. Al respecto puedo comentar que efectivamente la señora ministra sostuvo reunión con los sostenedores de los establecimientos subvencionados hace una semana atrás, sobre la base de esas reuniones se está elaborando una propuesta para hacer precisiones al proyecto de ley. No tengo el conocimiento específico, los puntos específicos, pero eso la ministra puede hacer presente a la comisión
porque se va a presentar prontamente, digamos, una propuesta respecto a cuáles puntos muy específicos se deberían corregir en la ley de inclusión, o complementar más bien. Entiendo que ese es un proyecto misceláneo, Sí, ¿verdad? efectivamente, la idea es elaborar una miscelánea que se presenta a la brevedad para poder abordar puntos bien específicos para su implementación de aquí a fin de año. Bueno, yo quiero recordar que se le ha solicitado también a la ministra que incorpore algún punto relativo a las menciones profesionales de las educadoras diferenciales, los educadores diferenciales, en relación con ese punto, y si hay alguna otra solicitud para incorporar al proyecto misceláneo, creo que sería muy conveniente de que ese tipo de temas que son muy sensibles pudieran ser incorporados, ¿no? Presidenta, Diputada... no solo está el tema de los profesores, el ministro Izaguirre se comprometió todo el área de educación especial aquí iba a ir en un proyecto aparte, cosa que nunca se ingresó. Por lo tanto, yo creo que sería bueno empezar a abordar ahora el tema de la educación especial, porque sigue quedando pendiente, no hubo nunca un ingreso, un proyecto particular respecto a este tema, y está todo el ámbito de la educación especial fuera del proyecto de inclusión, lo que es una contradicción fundamental. Y yo creo que sería importante empezar a incorporar lo que está pendiente, no en un proyecto aparte, sino que en este proyecto. Muy bien. ¿Se acuerda, digamos, solicitar esas incorporaciones al proyecto misceláneo? ¿Alguna otra observación a la cuenta? Diputado, bueno, si no hay observaciones a la cuenta... puntos varios. Diputado Gutiérrez primero y después diputada Proboste. Gracias, presidente. La sesión anterior de la comisión se suspendió porque no asistirían la ministra y el ministro del Interior para ver el tema del bono SAE. Ese tema es grave, presidente, y usted ya agendó la tramitación de este proyecto y esa sesión no se ha realizado. Y yo creo que es prioritario no dejar ese tema de lado, porque es una situación grave que está afectando cada día a más municipios, y como usted y todos los que estuvieron presentes en esa sesión lo pudieron ver. Yo creo que es pedirle si usted puede hacer gestiones para asegurar la asistencia de los dos ministros en alguna fecha lo más pronto posible para fijar esa sesión y poder analizar este tema, cuáles son las alternativas de solución. Gracias, presidente. En relación con este punto, el señor Contralor ha señalado que solamente puede asistir el día 17 o 18 de este mes. Entonces, yo propondría inmediatamente que el martes 17, en la sesión de 3:30, podamos dejar citado al Contralor, al señor Ministro de Interior, al señor Ministro de Hacienda y a todos los personeros que acordamos. ¿Habría acuerdo? De acuerdo. Diputada Proboste. Presidente, quisiera solicitar al Ministerio de Educación que pudiera remitir a esta comisión información referida. Estamos ya casi concluyendo el año escolar prácticamente, estamos ya entrando derechamente a octubre. Se tomaron una serie de compromisos que están definidos en la ley de presupuesto respecto de los proyectos sello. Y quiero hacer una consulta respecto de dos establecimientos en particular, que es el proyecto sello del Liceo Pedro Troncoso Machuca de Vallenar y el proyecto sello de la Escuela de Domeico. Dos instituciones que estaban dentro de la planificación del año 2017, sin embargo, hasta esta fecha no se han incorporado en las iniciativas, no hay recursos que estén disponibles para que ellos puedan avanzar. Estos proyectos sellos forman parte de los compromisos que el Ministerio de Educación ha tomado en el país y particularmente me imagino que debe ser de interés en otros establecimientos educacionales, pero al menos nosotros hemos recibido la inquietud de parte de los equipos directivos de ambos establecimientos educacionales, del Liceo Pedro Troncoso Machuca de Vallenar y de la Escuela de Domeico, y razón por la cual le solicito que se pueda oficiar al Ministerio de Educación, a la ministra en particular, y a la División de Planificación para conocer el estado de avance en general de los proyectos sellos en la región y en particular de estos dos establecimientos educacionales.
Si hay acuerdo, se oficiará como propone la diputada Proboste, ¿verdad? De acuerdo. Diputada Vallejo. Gracias, presidente. Hace algunas semanas atrás habíamos acordado por esta comisión oficiar a la División de Educación Superior respecto a la situación de la Universidad Arcis y particularmente donde creo que a través de la subsecretaría el Ministerio de Educación se hace parte del juicio en el cuarto juzgado civil, haciéndose parte del proceso de liquidación forzosa y solicitando la retención de 2.000 millones de pesos. Recursos que estaban destinados en gran parte a pagar deudas previsionales y remuneracionales de los trabajadores que se habían comprometido. Entonces solicitamos una respuesta del Ministerio de Educación por la preocupación que asiste en esta materia, dado que se pretendería financiar los procesos de cierre o el proceso de cierre de la institución y por lo tanto del término de las carreras y los estudios de los estudiantes, pero a costa de recursos que estaban contemplados en gran medida para el pago de deudas laborales, por decirlo de alguna manera. Entonces no hemos tenido respuesta de ese oficio y es importante porque además está como observación crítica en el informe de la comisión investigadora de la Universidad Arcis. Esto es una solicitud que el Ministerio hizo si no me equivoco, en abril de este año, y no sabemos bien las razones y nos preocupa que se pongan en contraposición el derecho de la continuidad de estudio de los jóvenes versus los derechos de los trabajadores. Presidente. Bien, sobre ese mismo punto, diputado, ¿no? No, entonces le voy a dar la palabra para que responda a ese punto a la señora Contreras. Gracias, presidente. Sin perjuicio del informe escrito que debería estar por llegar, porque está encargado, así que voy a preocuparme de que se haga llegar a la brevedad. Puedo muy brevemente explicar esta situación. En realidad, la solicitud que hizo el Ministerio fue básicamente para hacerse parte coadyuvante en el juicio, que en el fondo tiene que ver con poder participar como un tercero, porque obviamente el Ministerio de Educación no tiene injerencia directamente como acreedor de la Universidad Arcis o de la quiebra de la Universidad Arcis, sino más bien para poder participar como tercero en algunas gestiones que puedan ser de interés tanto para la continuidad del giro como también para la liquidación de esta universidad. En ese contexto, la solicitud que hizo el Ministerio fue básicamente revertir una decisión que tomó la Junta de Acreedores que a su vez estaba cambiando las condiciones que la propia Junta había definido. Me explico mejor. La Junta de Acreedores en el mes de enero decidió que el 50% de los recursos que se obtuviesen por la venta de ambos inmuebles de la universidad se iban a destinar a la liquidación, es decir, al pago de las deudas, y el 50% a la continuidad de giro, es decir, poder asegurar que la universidad tuviese los recursos suficientes para poder prestar el servicio académico a los estudiantes que se mantienen en ella, entendiendo que este servicio académico básicamente tiene que ver con remuneraciones, por tanto también son recursos que van a los profesores, no están destinados a otro objeto. Posteriormente, la siguiente Junta de Acreedores, si no me equivoco en el mes de abril, cambió esta decisión y decidió que la segunda venta del inmueble, es decir, el de calle Libertad, que tiene un monto superior al de calle Huérfano, no se destinara a la continuidad de giro, sino que se destinara solamente al pago de la liquidación de las deudas. Frente a esa decisión, el Ministerio le pareció que era conveniente suspender esto por un tiempo, dado que justo en ese momento nosotros estábamos nombrando al administrador de cierre. Esto fue paralelo al nombramiento del administrador de cierre y nos parecía pertinente poder darle un tiempo al administrador de cierre para que él analizara cuál era la real situación patrimonial y financiera de la universidad y determinar qué recursos iba a ser necesario para la continuidad del giro. Eso el tribunal finalmente no lo acogió porque, digamos, por ser un tercero, digamos, no correspondía esta gestión, por lo tanto no fue acogido por el tribunal. El pago, digamos, de las deudas de los trabajadores continúa, se acaba de presentar la propuesta de pago hecha por el liquidador, por tanto esos recursos están destinados 100% para el pago y el Ministerio de Educación no va a insistir en esta gestión porque el administrador de cierre, que ya está designado, ha hecho una evaluación, digamos, financiera y estamos mirando otras alternativas para poder financiar la continuidad de giro de los estudiantes, o sea, la continuidad académica de los estudiantes en el contexto de la continuidad de giro. Eso es lo que puedo informarle. Gracias, señora Contreras. Bien, en todo caso, vamos a insistir por escrito en la propuesta de la diputada Vallejo para que eso que, digamos, diputada Girard. Presidente, a propósito de la Universidad Iberoamericana, que nosotros solicitamos un oficio a la CNA
respecto de la forma en que se acreditó esta universidad, siendo que efectivamente había tenido un informe, habían informes financieros que planteaban que la universidad sí tenía problemas financieros y a pesar de esto, ya la CNA acreditó a la institución. En esta misma sesión, la jefa de la División de Educación Superior planteó que ella no estuvo de acuerdo con esa situación y a pesar de eso, la CNA acreditó a esta institución y hoy día ha tenido todos los problemas que sabemos que tienen los estudiantes respecto de lo que está pasando en la Iberoamericana. Por lo tanto, yo creo que no hemos recibido ninguna respuesta de la CNA. Yo insistiría sobre la respuesta de la CNA en detalle de cuáles fueron los motivos por los cuales esta institución acreditó a la Iberoamericana. Y segundo, yo creo que sería importante también que la División de Educación Superior nos entregara un informe respecto a qué va a pasar con esa institución en el próximo periodo, ¿no? Si se va a cerrar, si ya se inició el proceso de cierre, en qué está hoy día la situación de la Iberoamericana, ¿no? Eso, presidente. Bien. Se hace la solicitud y se acuerda enviarla por escrito para que haya una respuesta formal del Ministerio de Educación. Bien, entonces hay un calendario que ha sido entregado a las señoras y señores diputados para el cronograma de trabajo. Lo tienen cada uno en su escritorio. Ofrezco la palabra al respecto. Señora Contreras, la ministra yo entiendo que está en el Senado, pero la señora Contreras dará la explicación correspondiente. Perdón, presidente, por su intermedio. Tiene sala ahora en la Cámara para presentar la propuesta de ley 6+6, de la postergación del 6+6, creo que es ahora en la mañana, por eso lamentablemente no puede estar acá en la sesión. Bien, muy bien. Cronograma. Ofrezco la palabra. Presidente, me parece bien el cronograma, la propuesta de cronograma que nos ha presentado usted, pero tengo una duda que no sé respecto de nuestro plazo para presentar indicaciones. Quería revisar el acuerdo, por favor. ¿Quiere revisar el acuerdo? ¿Hasta Sí. cuándo, diputada? No sé si habría acuerdo en que lo pudiéramos revisar hasta hoy día a las 24 horas, de tal manera que los diputados que están un poco retrasados en la presentación de indicaciones puedan hacerlo. ¿Habría acuerdo? Sí, por favor. Bien. De acuerdo, hasta hoy día a las 24 horas. Pero mañana no Bien. podría. Mañana. Entonces, respecto del cronograma, si hay acuerdo, diputado Robles. Con respecto al cronograma, con respecto al cronograma, yo le quisiera pedir que no citara los días jueves. Los días jueves tenemos sesiones de otras comisiones y perfectamente posible en su cronograma que las dos jueves que usted tiene de consignado los pudiéramos pasar al martes 10 y el miércoles 11 votar tal como usted plantea de día 13 y de 15 hasta total despacho. Es decir, eso yo preferiría que los jueves... Incluyendo la de mañana, esa sesión no se citaría, incorporamos hasta total despacho el miércoles. El día miércoles 11. Miércoles 11. ¿Habría acuerdo? Cambiar los jueves por el miércoles 11. Bien, aprobado el cronograma. Gracias. Pasamos entonces a la exposición del ministro. Quedamos a que hasta total despacho el proyecto se votaría el día miércoles 11 y se eliminan las dos sesiones de los días jueves. Para el miércoles 11. Bien. Señora Alejandra Contreras, tiene la palabra. Sí, también. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, presentar formalmente las indicaciones que el Ejecutivo hiciera llegar a la Cámara la semana pasada en cumplimiento del plazo que se había entregado.
¿Sí? Estas indicaciones, como es conocimiento de los señores parlamentarios, responden a los compromisos que habíamos acordado y que habíamos logrado con las propias comunidades universitarias representadas por los gremios y por los rectores con quienes hemos trabajado durante los últimos 2 meses el Ministerio de Educación para efectos de poder hacer los ajustes y mejoras que requería el proyecto de ley. En esta materia, en este sentido, más bien, las indicaciones responden a 3 temas fundamentales, que son el régimen de gobierno universitario de las instituciones estatales. Dentro de este gobierno universitario, un subtema, digamos, muy relevante que tiene que ver con las universidades cuyos estatutos fueron creados o modificados en democracia. Y un tercer tema específicamente referido al régimen jurídico de los funcionarios administrativos. Esos son los 3 grandes ámbitos en los cuales se presentaron indicaciones por parte del Ejecutivo y las cuales están reflejadas en distintos artículos que me gustaría explicitar, más que ir en el orden específico de los artículos, poder referirse a ellas por esta agrupación de temas, partiendo por lo que se refiere a gobierno universitario. En este sentido, tenemos las primeras indicaciones, están presentes en el artículo 10, el referido al Consejo Superior, específicamente a sus integrantes, y en este sentido se modifican 2 letras del artículo 10 que son claves dentro de la composición de este Consejo. La primera de ellas es la letra B del artículo 10, en la cual se sustituye los términos 3 miembros de la universidad nombrados por el Consejo Universitario por el concepto 4 miembros, es decir, se aumenta en una persona los representantes de la comunidad universitaria en el Consejo Superior y se especifica quiénes son estos miembros. El primero se establece que deben ser 2 académicos investigados con las 2 más altas jerarquías y los 2 restantes deben corresponder a un funcionario y a un estudiante respectivamente, de acuerdo a los requisitos que señalen los estatutos de cada universidad. Asimismo, la indicación señala que la forma de nombramiento de estos miembros de la comunidad universitaria estará establecida en los estatutos de cada institución, de forma tal de que la forma en que se materializa la elección, la designación de estos miembros en la universidad esté establecido en los estatutos y por tanto cada comunidad universitaria defina cómo se van a elegir los miembros que van a representarlo en el Consejo Superior. La segunda modificación en el artículo 10 es en la letra C, que se refería a los 2 profesionales de destacada trayectoria, reconocido vínculo profesional de la región, lo que habíamos hablado de los externos de la región, que en este caso se reducen a 1 y se especifica que este representante debe ser un egresado de la institución. Se mantiene la exigencia que sea de destacada trayectoria y de reconocido vínculo profesional con la región, pero se agrega además una exigencia en términos de su nombramiento, en el sentido que sea nombrado por el Consejo Universitario previa propuesta del respectivo gobierno regional. Se deja genérica la forma en que esta propuesta debe hacerse, entendiendo que esto también lo pueden especificar el estatuto o las normas internas de la universidad. Por último, hay un tercer cambio que está en la letra D, que se refiere al rector o rectora, que solamente se hace una referencia del artículo que se subraya que es el rector o rectora elegido de conformidad a lo señalado en el artículo 17. Posteriormente, en el mismo artículo 10, se precisa algo que se había solicitado para efectos de los representantes de la presidente o presidenta de la República, en el sentido que estos tengan un carácter de una dificultad mayor en su remoción, de forma tal de que tenga una menor dependencia por parte de estos representantes y la autoridad o el gobierno de turno, y lo cual se especifica entonces en la última parte del inciso 4, que la remoción de estos representantes será del presidente o presidente de la República, debe ser por motivos fundados, de forma tal de que sea siempre con una justificación la remoción y no por simple arbitrio, digamos, del presidente o presidenta. Se precisa en el artículo 6º un tema que tiene que ver con las inhabilidades y en realidad esto es una mejora en el texto original porque había una imprecisión en términos de las inhabilidades que se le aplicaban también a los representantes del presidente de la República, y en este caso se precisa que estos quedan regidos por lo dispuesto en el artículo 12, en circunstancia que los demás, los del literal A, B y C, son regulados en los estatutos de cada universidad. De fondo, los representantes del presidente de la República no pueden ser sujetos a inhabilidades o incompatibilidades establecidas por estatuto de la universidad, sino que por norma legal, y por eso se precisa que se les aplica lo dispuesto en el artículo 12.
Posteriormente, el artículo 13, que establece las funciones del Consejo Universitario, perdón, del Consejo Superior, se precisan los cambios que se han establecido justamente para coordinar de mejor forma las funciones de este consejo con el Consejo Universitario, que es el consejo que representa a la comunidad institucional, y por tanto en este caso se precisa que en el caso en el tema de aprobación de estatutos, le corresponde al Consejo Superior ratificar la propuesta de estatutos que ha aprobado el Consejo Universitario, es decir, es elaborada por el Consejo Universitario y es ratificada a nivel del Consejo Superior para ser presentada posteriormente al presidente o presidente de la República para su aprobación y sanción legal. Asimismo, en el caso del Plan de Desarrollo Institucional, se establece que la proposición de este plan es del Consejo Universitario, a diferencia de la propuesta original que estaba en manos del rector. En lo demás de las funciones del Consejo no hay cambios, presidente. Posteriormente, en el artículo 14, se produce un cambio importante que tiene que ver con las normas de quórum tanto de la aprobación de algunas materias del Consejo Superior. Esto es importante porque precisamente son normas en las que la exigencia es más alta y por tanto la participación de actores externos a la universidad queda establecida por estas exigencias de quórum y que tiene que ver con aquellos elementos que son de carácter más estratégico, de largo plazo en la universidad, en que parece conveniente que haya también una mirada externa y que no sea solamente la capacidad decisoria no esté solamente dentro de la comunidad universitaria, sino que también se acuerde, digamos, con los demás miembros del Consejo Superior. Estas materias tienen que ver con la aprobación de los estatutos, con la ratificación, en este caso de estatutos, y el proyecto institucional y el presupuesto. En esas materias se requiere entonces el voto conforme de 2/3 de los miembros en ejercicio, como también lo que tiene que ver con la enajenación de activos de la universidad, que es materia relevante desde el punto de vista de la seguridad financiera de la universidad, y por supuesto el nombramiento de Contralor Universitario y la remoción del rector, que son las otras dos materias en las cuales se exige un quórum más alto. Posteriormente, la elección del rector o rectora, en el artículo 17, tenemos una indicación importante que responde precisamente al compromiso de ampliar esta elección a toda la comunidad académica de las universidades y que no exista duda de que le corresponde a todos los académicos que forman parte de este estamento poder participar activamente en la elección del respectivo rector de las universidades. Para esta razón se ha establecido entonces que las universidades del Estado deberán garantizar. En esta materia es importante precisar que no está asociado a la forma de contratación, sino que a dos exigencias que se hacen que tienen que ver con la permanencia, es decir, que sean permanentes en el tiempo, por tanto los honorarios, a contrario censo, no estarían permanentes, es decir, por la misma norma que establece la ley de que no se pueden contratar a honorarios personas para cumplir funciones permanentes, no deberían existir entonces el concepto académico propiamente tal como contratación de honorarios. Puede haber alguna persona que realiza una función docente, por ejemplo, de un taller, de una clase específica que sea honorario, pero no sería académico en el concepto propiamente del término, dada su carácter transitorio. Entonces, en ese sentido se distinguen uno del otro. Acá se exige que tengan un nombramiento de académico y que sean funciones permanentes, efectivamente. Sí. Creo que efectivamente esa es la modificación, el carácter del nombramiento vigente y académico desempeñan actividades de forma regular y continua. Esas son las dos exigencias que se hacen para que tengan derecho a voto. Posteriormente, en el artículo 18 se establece un cambio que es una palabra, pero que es muy importante porque da el carácter de función resolutiva al Consejo Universitario y precisa que estas funciones además se establecen en el quehacer académico e institucional de la universidad, ampliando con esto la posibilidad de que este consejo participe en una mayor cantidad de temas y materias de lo que estaban establecidos originalmente y además con carácter resolutivo. Posteriormente, en el artículo 19, se define la integración del Consejo Universitario. Se precisa, porque si bien esto no tiene un cambio sustantivo de fondo, pero sí es un cambio de precisión en términos de que quede claro que participan en este Consejo
representantes de los académicos, de los funcionarios y de los estudiantes con derecho a voto. Es decir, los estatutos de la institución, si bien pueden precisar cómo se eligen, en qué número, qué cantidad, a quiénes representan, etcétera, no puede excluir ni a funcionarios, ni a estudiantes, ni a académicos. Queda garantizada la participación de todos estos estamentos con derecho a voto en el Consejo Universitario. Posteriormente hay un cambio muy importante en el artículo 20, que es el que establece las funciones del Consejo Universitario, que se reestructura y se establecen funciones específicas en materias de propuestas de modificación de estatutos, de la elaboración del plan de desarrollo institucional, el nombramiento de los miembros de la comunidad universitaria que van a representarla en el Consejo Superior, el nombramiento del egresado de la institución también que va a ser parte del Consejo Superior, aprobar todo tipo de reglamentos referidos al quehacer académico e institucional de la universidad y por último una norma genérica que se refiere a aprobar o pronunciarse sobre todas aquellas materias académicas e institucionales de la universidad que señalen los respectivos estatutos y que no contravengan las atribuciones de las demás autoridades colegiadas y unipersonales de la institución, entendiendo en ese sentido que la restricción, digamos, que tiene el Consejo Universitario lo estableció por la propia ley, específicamente en materias del Consejo Superior, y otras que definan los propios estatutos al entregarle a otras autoridades, sean unipersonales o colegiadas, determinadas funciones, y eso es propio de la labor de elaboración del estatuto. En el artículo 21, que se refiere precisamente a la organización y funcionamiento interno del Consejo Universitario, se establece necesariamente que al momento de hacer la elección de los representantes de los distintos estamentos, los estatutos van a determinar un quórum mínimo de participación de cada estamento para que de esta forma se garantice el pluralismo y la representatividad de sus integrantes. Es decir, no se establece en la ley alguna norma de quórum porque parece un poco difícil, digamos, de generalizar la realidad de cada institución en esta materia y por eso se opta porque sean los estatutos de cada institución quienes definan cuáles son los quórums necesarios para que la representación sea efectiva. Esto es un artículo 21 nuevo, por tanto cambian la correlación de los demás artículos. En el artículo 24 tenemos ahí una duda de referencia de artículos. Creo en nuestra opinión son dos artículos los que se aplican, 18 y 19 de la Ley de Orgánica de la Contraloría General de la República. Por tanto, finalmente hicimos una referencia general a la ley sin hacer la referencia específica al artículo. Eliminamos la referencia al artículo porque el Contralor señalaba que era el 18, nosotros señalamos que el 19 y creemos que son los dos en realidad. Y por tanto, mejor dejamos la referencia genérica a la ley sin precisar el artículo específico al que se refiere la norma. Finalmente, eso es en relación al gobierno universitario. No sé si hacemos un stop y pregunta o termino todo. Ya, ok. Luego tenemos el régimen jurídico de los funcionarios administrativos. Este es un tema que parte en el artículo 3º y después ya se salta al artículo 33. En el artículo 3º hay una norma muy específica pero importante que es cambiar la exclusión que tenía el proyecto de ley del título segundo de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, especificando que en este caso solamente se excluye el párrafo primero del título segundo, de forma tal de que el párrafo segundo de ese título, que está referido a la carrera funcionaria, quede plenamente aplicable para las universidades del Estado, entendiendo que ese es el párrafo que se aplicaría, por tanto, tal como se hace en la actualidad, es decir, se mantendría la aplicación de este párrafo a todos los funcionarios no académicos de las universidades del Estado, que entendemos que es una de las peticiones sentidas, digamos, por parte de los funcionarios representados a través de las distintas asociaciones, mantenerse dentro tanto el estatuto como la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Posteriormente ya nos vamos a las normas específicas del régimen jurídico y en este caso el artículo 34 actual, que es el ex artículo 33, especifica precisamente que los académicos van a tener reglamentos especiales, tal como sucede en la actualidad, es decir, mantiene la norma establecida en la actualidad que los académicos tienen reglamentos establecidos por las propias universidades. En cambio, los funcionarios se regirán por las normas del decreto con fuerza de ley 29 del 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834, es decir, el estatuto administrativo y las demás disposiciones legales que le resulten aplicables.
Eso en el artículo nuevo artículo 34, ex artículo 33. Luego, en el artículo 35, nuevamente hay una precisión, solamente para precisar que la carrera académica es de los académicos, antiguamente se decía de su cuerpo docente y se cambió a académicos. Exacto. Hay un artículo 37 nuevo, que en realidad que es un cambio de ubicación. Este artículo, cambio de ubicación, se refiere a las comisiones de servicio en el extranjero, y precisa que las comisiones de servicio de los funcionarios, tanto académicos como no académicos, que deben efectuarse en el extranjero, se regirán por reglamentos universitarios dictados por cada institución. En la actualidad, las comisiones de servicio de los académicos efectivamente tienen reglamentos propios al interior de cada institución. En cambio, las comisiones de servicio que realizan tanto no académicos, entendiendo dentro de ellos también a los directivos, y que por tanto son bastante reiteradas, por vicerrectores, directores de escuela, etcétera, que tienen dentro de sus funciones también la posibilidad de realizar actividades en el extranjero, deben ser visadas no solamente por el Ministerio de Educación, sino que también por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con un trámite que es bastante complejo y engorroso, que por tanto no parece tener mayor sentido, y nos parece mucho más adecuado que los reglamentos propios de cada universidad regulen cómo deben autorizar estas comisiones al extranjero, en el caso también de los no académicos y directivos de las universidades. Presidente, una instrucción. ¿Eso significa que el artículo 36 de carrera universitaria se elimina? ¿El 36? No, espera que... El de carrera funcionario se elimina. Sí, ese se elimina. Sí. El 36 sí. Sí, el 36 sí. Sí. Claro, cambió por otro para ocupar la numeración, pero el original 36 se elimina, diputado, sí. Posteriormente, el artículo 38 es un artículo solamente de un traslado, se traslada al artículo 52 antiguo por una mejor orden de las materias, pero no se hace ningún cambio en el contexto o en el contenido de este artículo, que se refiere a las actividades de los académicos extranjeros que puedan venir al país y que tengan entonces una mayor facilidad en el trámite de su contratación. Posteriormente, en el artículo 40 actual, también hay un cambio de orden, que era el antiguo artículo 51, se cambia a ser artículo 40, pero también cambia su contenido, porque acá es donde se precisa el caso de los honorarios, y se establece entonces que la contratación de honorarios puede ser solamente en el caso de servicios o labores accidentales y que no sean las habituales de la institución. No debiesen contratar académicos, efectivamente. No con, claro, no en labores académicas con contrato de honorario, efectivamente. Sí. Claro, pero ahora los van a tener que contratar a contrato. Van a entender como labores habituales. Claro. Exacto. Lo otro importante de esta norma es que se excluye también lo que estaba en algún momento establecido en términos de contratos de Código del Trabajo, y se queda, por tanto, sujeta como exclusiva posibilidad la contratación a honorario bajo las mismas reglas del Estatuto Administrativo que regula la contratación de honorarios en el sector público. Posteriormente, en el artículo 43 actual, que era el artículo 40 anterior, en materia, este es el artículo que regula la colaboración entre las universidades del Estado y con otras instituciones de educación superior. En la letra J se agrega una letra J que busca precisamente definir una política común para las universidades del Estado que promueva la carrera funcionaria de los funcionarios no académicos de estas instituciones. Esto es importante precisarlo porque si bien la propuesta original del proyecto establecía que cada universidad definiera una carrera funcionaria para sus funcionarios no académicos,
Y eso generó, digamos, un conflicto con los funcionarios, dado que ellos optan por o prefieren mantenerse en la lógica del estatuto administrativo. Sí reconocen que sería muy adecuado que las universidades estatales en su conjunto tuviesen una política de mejoramiento de las condiciones de la carrera funcionaria y que en este contexto se pudiese definir a futuro alguna lógica de reglamentación para todas las universidades. En el fondo consideran que eso les resguarda sus derechos, es más, promueve el establecimiento de una carrera funcionaria que sea adecuada y segura para todos los funcionarios, y por eso se estableció como una función de la coordinación o de la red de universidades del Estado, de forma tal de que puedan elaborar una política común que posteriormente pueda ser implementada al interior de cada universidad. Entonces queda establecido como una función para esta asociación. Finalmente, en el artículo 54, bueno, es un detalle, en realidad se mejora la constitución, el número 1, perdón, del artículo 54, y se elimina el número 2, que se refería justamente a académicos y no académicos en materia de eliminarlos del estatuto administrativo. Por último, el tercer punto que yo había mencionado al inicio de esta presentación respecto a los 3 temas amplios que eran importantes de abordar en estas indicaciones y que se referían a las universidades cuyos estatutos fueron creados en democracia o modificados en democracia. Esto está tratado en el transitorio, en el artículo 1 de los transitorios, en el contexto del plazo que se establece para las instituciones de adecuar sus estatutos actuales al título 2 de la ley. El inciso 1 o 2 de la ley, de este transitorio, señalan que las instituciones tienen un plazo de 3 años para adaptar sus estatutos dentro de la entrada en vigencia de este texto legal, y se agrega entonces un inciso 2, de acuerdo al cual, sin perjuicio del anterior, la Universidad del Estado cuyos estatutos hayan entrado en vigencia con posterioridad al 11 de marzo de 1990 no tendrán la obligación señalada en el inciso precedente, en la medida que propongan al presidente o presidenta de la República por intermedio del Ministerio de Educación y en el plazo establecido en el referido inciso, es decir, en 3 años, un mecanismo institucional permanente que asegure la participación y corresponsabilidad del Estado en la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional y del presupuesto de la universidad. Es decir, se deja entregado a las propias universidades que están en esta situación que establezcan un mecanismo por el cual representantes del Estado, a través del representante del presidente de la República, básicamente, o alguna consulta que ellos quieran establecer, puedan participar entonces solamente en estas 2 materias que son las que se han considerado relevantes para una definición estratégica del devenir de la institución. Luego se mantiene el inciso el anterior inciso segundo de este artículo, del artículo 2, se mantiene como inciso final del artículo 1, estableciendo, digamos, una sanción para aquellas instituciones que no cumplan las obligaciones del artículo. Y finalmente se incorpora un nuevo artículo 2 transitorio, en el cual se exige que las universidades del Estado deberán adoptar procesos públicos y participativos por parte de los distintos estamentos de la comunidad universitaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 transitorio según corresponda, es decir, para que la primera modificación de estatutos que se hace en virtud de esta ley contenga o sea realizada de acuerdo a procedimientos públicos y participativos, entendiendo que los estatutos actuales de las universidades no incluyen estos procesos, no incluyen estos mecanismos, y por tanto la propia ley mandata para que la modificación de estatutos no se realice de acuerdo a lo que establecen los estatutos actuales, sino que se realice de acuerdo a procesos públicos y participativos de toda la comunidad, y que entonces toda la comunidad pueda opinar y tener voz en la elaboración de los nuevos estatutos. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alejandra Contreras. Ofrezco la palabra a las señoras y señores diputados para hacer consultas u observaciones al informe entregado por el Ejecutivo. Diputado Romilio Gutiérrez. Presidente, pues. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación y explicación de las indicaciones propuestas por el Ejecutivo. Y solo una pregunta. Al cambiar la fórmula de contratación de académicos, ya no a honorarios, como fue informado en esta comisión por los académicos contratados honorarios, las universidades van a tener la obligación de contratar o a contrata o ir incorporando a sus plantas permanentes a los diversos académicos. Y eso se supone que tiene un mayor costo.
pero en el informe financiero complementario lo que establece solo, incluso como menor costo, es la dieta, porque bajan de 4 a 3 consejeros con derecho a dieta. Y por lo tanto, el informe financiero establece que de un gasto inicial de este proyecto de ley de 555 millones de pesos, baja a 443. No sé si son 443.000 o millones, pero me da la impresión que no, porque no hay mayores costos. Entonces, y al parecer no está contemplado en este informe financiero el fondo de fortalecimiento de los 150.000 millones en 10 años. Entonces, me gustaría si ustedes nos pueden explicar cómo ven ustedes esa norma va a afectar, si afecta o no financieramente a las instituciones. Gracias, presidente. Directora, buenos días. No, pero sí, al tiro. Ya. A ver, quizás Miguel después me puede ayudar con la parte más jurídica del cambio, lo que implica, digamos, el cambio y cuál es la obligación efectiva de las universidades en hacer este cambio. Del punto de vista de financiamiento, efectivamente, el informe financiero no considera un monto adicional. No, esto es complejo de cuantificar en principio, digamos, también cuánto podría afectar este cambio de modalidades de contratación. Y lo que se asume en este caso es que hay dos mecanismos acá de financiamiento, que son el convenio marco, ¿verdad?, y el fondo de fortalecimiento, que permitirían que las instituciones dentro de sus acciones puedan parte de los recursos usarlos también en esto. Hay que entendiendo que un mejoramiento de las condiciones de contratación de los docentes también es parte del fortalecimiento de las propias universidades del Estado. Por tanto, entraría perfectamente en el gasto elegible, digamos, para el fondo de fortalecimiento, como también en los recursos que habitualmente se entregan a las universidades a través del convenio marco. Adicionalmente a eso, el convenio marco es un monto, o sea, es un fondo que no está contemplado en la ley, en esta ley, cuántos son los recursos para este convenio, sino que se van definiendo anualmente en la ley de presupuesto. Por tanto, también podría eventualmente, a través del convenio marco, pero definido sus montos en la ley de presupuesto respectivo, ir cubriéndose efectivamente los gastos adicionales que requiera estas nuevas contrataciones. Eso le podría... Para complementar, en relación al régimen de los académicos no varía, porque las distintas universidades podrían perfectamente seguir contratando honorarios en la medida que esa contratación de honorarios de profesores sea respecto a labores específicas, puntuales. Un taller, algún curso optativo, electivo, y esa situación no cambia en absoluto con esta regla. Lo que intenta hacer esta regla de las labores no habituales y accidentales tiene que ver para otro tipo de prestaciones de la universidad. Por tanto, no es una norma que diga relación con el cambio jurídico en la contratación de los académicos. Y obviamente la regla general indica que para efecto de las labores habituales de los académicos de las instituciones, las universidades tienen que realizar los respectivos concursos públicos e incorporarlos a sus plantas y contratas, eso es indudable. Pero eso es así ahora, debiese ser así ahora, y en este sentido no hay ninguna alteración con la norma propuesta a través de las indicaciones, diputado. Sí. Una pregunta anexa. Una de las cosas que nos contaron, y hoy día se da, y sobre todo en algunas universidades es un tema relevante, de que hay personas contratadas por horas, no por jornada completa. Las contratas en la ley normal no son por horas, solo, ¿no verdad?, las contratas, entiendo que la ley médica permiten contratos por jornadas parciales. Quiero saber si las jornadas parciales acá están permitidas o no, porque hay instituciones en las cuales los docentes lo requieren en jornadas parciales, contrata jornadas parciales. Quiero saber si eso la ley específicamente lo plantea o tiene que ser jornadas completas. No sé, en este mismo punto, diputado Gutiérrez. En el mismo punto, porque todos sabemos que el Estado en general ha abusado del tema del honorario y llevan personas incluso en esa figura 5, 10 años o más. Y es una jornada habitual y es una labor habitual, no accidental.
Y como dice el abogado representante del ministerio, cuando dice labores académicas complementarias, taller y todo eso, pero si uno dice, mira, si están en la malla curricular de la carrera, son habituales. Y por lo tanto no van a poder. Hoy día lo hacen. Entonces, yo veo rara la actividad formativa de un profesional, de un futuro profesional, que sea accidental, salvo que sea alguna petición de alguna carrera, de algún curso, que pide algún apoyo especial o de realizar una actividad, por ejemplo, una gira, o conocer una experiencia específica, o un seminario, pero yo creo que las universidades se van a ver en una situación compleja, como usted mismo lo ha manifestado, de llamar a concursos, y eso tiene costo de dotar las plantas con mayor cantidad de académicos. Quizás es lo que hay que hacer, pero mi duda no es que esté en contra de eso, sino es cómo esto no pasa a ser un problema financiero, y a lo mejor debiéramos pedirle la opinión al Consejo de Rectores respecto a esta norma, si ellos ven algún efecto financiero importante, sobre todo en el primer año, que seguramente es donde se van a ver en la obligación de aplicar la medida. Entonces, en ese sentido, a mí, presidente, me gustaría insistir sobre esta materia. Y por otro lado, presidente, quiero hacer una petición al margen. Se acordó presentar hasta el día de hoy las indicaciones, pero porque íbamos a iniciar la votación mañana. Como no se inicia la votación mañana, si se puede prorrogar el plazo de indicaciones hasta mañana en la tarde o en la noche, porque en el caso nuestro todavía no estamos complicados con algunas y no alcanzaríamos a presentarlas de aquí a las 12 de la noche. ¿Les parece con los... ¿sí? ¿Les parece para hasta el lunes? ¿Hasta el lunes? No, hasta mañana. ¿Hasta el viernes le parece, diputado? Para que tenga la Secretaría la posibilidad de... ¿Le parece hasta el viernes? ¿Alcanzan? ¿Si están el viernes? Pero no en la noche. No en la noche. Viernes a mediodía. ¿Le parece? ¿Le parece razonable? Diputado Gutiérrez. Ok. ¿Con el mismo tema de las indicaciones? No, para las indicaciones, ¿sí? Viernes al mediodía. Acordado. Con respecto al punto de los contratos, diputada Proboste. ¿Otro? No, sí, pero estamos conversando con respecto a la indicación de los contratos. ¿Le parece a otro tema? Muy bien. Respondamos a lo de los contratos y le damos la... Sí. Gracias, presidente. Por su intermedio, habrá que aclarar que en este caso no hay modificaciones legales. Coincido con la apreciación que usted hace. Ese deber ser que hoy tienen las universidades respecto a su régimen jurídico, los académicos, se mantiene inalterable. No es que establezcamos algún tipo de precisión con este tipo de modificaciones. Ahora bien, en ese marco, la obligación que tienen las universidades a partir de este proyecto de ley de establecer un reglamento claro de carrera académica podría precisamente intencionar la actividad de la Universidad del Estado precisamente en esa dirección. Pero, insisto, la norma del artículo 40 que se propone no viene precisamente a resolver el punto respecto a la jornada de los académicos. Bien podrían las universidades contratar honorarios bajo figuras específicas. Y respecto a las labores habituales y tradicionales, la carrera académica debiese ser a través de un concurso público que permitiese incorporar a dichos académicos respecto a sus actividades. Y para complementar y terminar la pregunta del diputado Robles, hay que también tener en cuenta que una cosa es la regulación legal, pero otra cosa son los reglamentos de carrera académica. Entonces, en ese reglamento, esas figuras, no todos son jornadas completas. Son jornadas completas, son media jornadas, son 12 horas. Esas situaciones pueden perfectamente establecerse y se establece. Por tanto, no es obligar a que las universidades contraten a jornada completa, a 22 horas. Eso lo ven cada institución, en la medida que respete las normas básicas del proyecto de ley y, obviamente, sus estatutos y reglamentos. Previsión con todo lo que corresponde. De acuerdo a eso, sí. Si es contratado por 22 horas, tiene que ser un contrato, tiene que tener una estabilidad, tiene que tener derechos, obligaciones, carrera académica, perfectamente. Eso, totalmente de acuerdo. ¿A esto? Sí. Pasa que
el diputado Gutiérrez hizo una pregunta respecto de los recursos, ¿no? Porque a lo mejor hoy día muchas de estas contrataciones son a honorario porque a lo mejor tiene que ver con limitaciones económicas, ¿no? Entonces, si nosotros, o sea, y efectivamente por ley debiera ser, no debiera ser necesario modificar ya la situación actual, porque por ley no deben las labores habituales ser contratadas a honorario, pero ocurre, y a lo mejor por situaciones de limitación económica. Por lo tanto, si nosotros hacemos que la ley se cumpla, en el fondo, ¿ya? Y obligamos a que las instituciones estatales cumplan con la ley y contraten con contrato de trabajo o en planta o como sea, eso va a requerir necesariamente mayores recursos, ¿ya? Mi pregunta es, ¿dónde están esos mayores recursos? ¿Vienen en el informe de la adecuación? No. ¿Ustedes han hecho el estudio de cuánto sería traspasar efectivamente? Porque el 10% que yo pago como impuesto al honorario no es lo mismo que lo que tengo que pagar, ¿verdad? Cuando contrato a una persona le tengo que pagar previsión, le tengo que pagar salud, le tengo que pagar AFP. Entonces, ¿dónde están esos recursos para que efectivamente las universidades cuenten con la posibilidad de aplicar lo que nosotros creemos que tiene que aplicarse, que es la ley? Sí, tal como le mencioné al diputado Gutiérrez hace un ratito, efectivamente el tema no está cuantificado en el proyecto de ley porque precisamente no existe una claridad desde el punto de vista normativo, más que normativo en la práctica, si porque hay instituciones que tienen a todos sus docentes correctamente contratados, contratos, etcétera, entonces es necesario un análisis caso a caso para efectos de determinar en qué caso el fortalecimiento de la planta docente también pasa por un tema de contrataciones. Y por lo mismo, lo que hemos mencionado es que tanto en la línea de convenio marco como la de fortalecimiento de la Universidad del Estado consideran justamente como dentro de sus posibilidades el fortalecimiento de las plantas docentes, lo que implica no solamente renovar estas plantas, sino que también regularizarlas desde el punto de vista jurídico. Por ende, los mayores recursos debiesen estar establecidos en cualquiera de estas dos líneas. Y hay que recordar que el convenio marco establecido en esta ley es un fondo que no considera recursos específicos, sino que lo deja establecido para la ley de presupuesto cada año. Por tanto, en la ley de presupuesto deberían contemplarse los recursos que sean necesarios de acuerdo al avance de la situación de cada universidad, que tendremos que determinar específicamente si es necesario efectivamente que se genere este traspaso de académicos o no. Alejandra, yo creo que sería bueno que quedara en un transitorio esto, porque efectivamente nosotros vamos a obligar a que las universidades cumplan con la ley, ¿no? Pero eso va a requerir recursos. ¿Y qué pasa si hay un gobierno que no presenta la ley de presupuesto, ¿no? Este aumento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto debiera quedar en un transitorio para asegurar que las instituciones puedan adecuar, ¿no? los contratos a lo que la ley establece, ¿no? Que es porque hoy día esto se hace por una limitación de recursos, claramente. Así que solo yo pediría eso, que quede en acta, por favor, presidente. Diputada Proboste, tiene la palabra. Muchas gracias. Consultarle al Ejecutivo. Cuando ustedes plantean en el artículo 21 respecto a la Contraloría Universitaria, y lo señalo porque para nosotros también va a ser muy importante todos los temas de transparencia y de probidad. Sin embargo, en nuestra opinión faltan algunas funciones, como por ejemplo poder emitir reportes jurídicos al rector o al Consejo Superior, llevar adelante sumarios, porque cuando se propone por parte de ustedes auditar la gestión, así sola, eso es muy amplio. Entonces, generalmente uno ve que cuando se redacta de una manera tan amplia es para que después tampoco seamos capaces de buscar y hacer exigibles ciertas tareas y funciones que en nuestra opinión deben ser fundamentales. Otro de los temas que yo quisiera preguntar tiene que ver con atribuciones y organización y funcionamiento interno del Consejo Universitario. Ustedes, dentro de las indicaciones que han realizado, precisamente han hecho modificaciones en este artículo, en el artículo 20, y que está en la línea de lo que para no solo nosotros, sino también muchos miembros de las comunidades educativas habían planteado durante este tiempo, de poder ampliar la participación. Pero quiero
hacerles una pregunta directamente de cómo ustedes se imaginan el control que pueda existir en este caso para que en un momento determinado no se genere un, como uno lo podría decir, un abultamiento de los padrones electorales del último periodo. Porque cuando se dice que la votación es para todos los académicos, también lo más bien hubiese esperado que esto fuera una decisión que la hubiese tomado cada universidad, de cómo resuelve el tema de la votación, dejando abierta la posibilidad tal vez a su propio estatuto, donde uno de alguna manera pueda controlar que en la última etapa del periodo en que va a la reelección no existan nombramientos forzados de académicos. Ese es un tema que me gustaría preguntarles derechamente cómo ustedes se imaginan, porque al hacer el análisis de las indicaciones de ustedes no está controlada esa situación. Eso, Presidenta. Ya, yo tengo una pregunta y que tiene que ver con lo que se establece en el artículo 4, donde se habla de la misión de las universidades del Estado. Y dice, como rasgo propio y distintivo de su misión, dichas instituciones deben contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad, colaborando como parte integrante del Estado en todas aquellas políticas, planes y programas que propenden al desarrollo cultural, social, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país a nivel nacional y regional. ¿No? Esto tiene que ver claramente con universidades potentes. ¿No? Ahora, cuando uno ve el plan de fortalecimiento, y eso lo hemos hablado, no se condice con lo que se está planteando en esta misión. No hay nada, en ningún artículo el Ejecutivo plantea, por ejemplo, un plan de crecimiento de matrícula, ¿no? Y también un plan donde se definan áreas de desarrollo estratégico para el país. Por ejemplo, cuántos médicos necesita el país, cuántos especialistas, solo para hablar del área médica, ¿no? Cuántas enfermeras en las distintas regiones del país. O sea, no hay nada, ¿no?, en el articulado posterior que hable de la posibilidad de que efectivamente las universidades estatales puedan aplicar y puedan desarrollar esta misión, ¿no? Entonces, seguimos con universidades que tienen el 15% de la matrícula, ¿no?, y donde no hay una apuesta al desarrollo estratégico por área de las universidades tanto nacionales como las universidades regionales, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustaría saber cómo ustedes pretenden que esta misión efectivamente se pueda hacer efectiva sin tener universidades potentes, porque lo que hemos dicho es que el plan de fortalecimiento, y la ministra también lo ha reconocido, ¿no?, es bastante precario, ¿no? Y sacábamos la cuenta que eran 150.000 millones, eran 18 universidades, calculábamos más o menos en 10 años, ¿no?, una cantidad de menos de 800 millones de pesos por institución, ¿no? Entonces, claramente no tiene que ver con esta misión, ni si uno declara esa misión, tiene que necesariamente poner los recursos necesarios para que esta misión pueda desarrollarse. Esa es mi pregunta. Paulette, ¿tienes alguna pregunta? Gracias, Presidenta. Hay dos cosas que me preocupan. Uno es esta nueva forma de contratación de los profesores. Esto ya cae casi en la experiencia propia de los profesores que son contratados en horario. He sido profesor de universidades estatales pasando concurso y todo, y sigue siendo un espacio donde contratan horario por 4 meses y chao. O sea, un profesor universitario hoy día contratado en horario, una persona que tiene un año de 8 meses y el resto arregla, sálvese quien pueda y arréglatelas como pueda. Entonces, a mí me preocupa esto de repente de lo que quedó por ahí como una especie de sugerencia, salvo cosas excepcionales, como dice el texto que ustedes propusieron acá, que es en casos accidentales, contratación en labores accidentales y no habituales. Esa definición yo creo que es necesaria que nosotros la tengamos para cubrir todas las posibilidades de que eso no sirva como una vía de escape, de repente, a las propuestas, no solamente en esta universidad
en estas universidades, sino que en todas. Yo pienso que ahí tenemos un problema con el trato, buen trato o mal trato de nuestros profesores. Y quiero decir que no me parece suficientemente claro en eso. Nosotros en la Comisión de Derechos Humanos recibimos una delegación que vino del sur a decir que llevan 25 años trabajando en horarios, y si eso no es atropello de derechos humanos, entonces, ¿qué es lo que es? Yo creo que estamos en un problema mucho más complejo, mucho más allá de un tema contractual. Tiene que ver con cómo mira el país y cómo se mira desde el Estado a las personas que trabajan para este Estado, precisamente. Y el segundo tema, dice relación un poco, lo tocó a la pasada la diputada Girardi. ¿Cómo hacemos para que la matrícula de las universidades estatales deje de ser ese porcentaje del 15%? ¿Y cómo hacemos y cómo permitimos de que el crecimiento y el fortalecimiento, el concepto de fortalecimiento, sea a partir de que la universidad dé abasto y sea capaz de absorber a todos los estudiantes que quieren estudiar allí, pero que hoy día a lo mejor puede crecer un poco, pero con el tiempo, de esto dicho por el propio rector de la Universidad de Chile, con el tiempo va a necesitar una mejor infraestructura para recibir a los alumnos que por supuesto van a querer estar allí, y al mismo tiempo van a necesitar contratar nuevos profesores, etcétera, todo lo que eso conlleva. ¿Cómo nos hacemos cargo del verdadero fortalecimiento de la educación estatal y de la institución estatal? Eso. Gracias, Presidente. Gracias. ¿Tú, Belonio, nada? Ya. Le damos la palabra al Ejecutivo. Respecto a la pregunta que hizo la diputada Proboste respecto a la Contraloría, en realidad yo creo que coincidimos mucho con las funciones que ella imagina para esta Contraloría, son las mismas que nosotros estamos previendo. Creemos que el concepto de auditoría y de control, porque la Contraloría tiene dos funciones, una función de control previo y una función de auditoría que se entiende como una función posterior, ¿verdad?, de seguimiento y análisis posterior de la actividad que desarrolla la universidad y la forma en que esta actividad se desarrolla, justamente contiene una serie de acciones que debe desarrollar el Contralor y que debiesen estar especificados en el estatuto o en el reglamento que regula esta unidad. Si es necesario precisar algunas de ellas en el proyecto de ley, no tenemos ningún inconveniente, porque no es que no las queramos que el Contralor las realice, por el contrario, creemos que son esenciales, el tema de los sumarios, que ella mencionó, el tema de informes, etcétera. Nos parece que son de la esencia de la función de auditoría y entendíamos que el concepto las englobaba. Si es preciso mejorar esto y precisarlas, no nos parece, no estamos en desacuerdo para nada. Entendemos nosotros que esto es algo que normalmente queda entregado a reglamentos y por eso la ley no es necesario que lo precise. No son funciones que si no están en la ley no puedan ejecutarse, digamos, sino que perfectamente pueden quedar entregadas a la reglamentación de la institución y de esa forma no forzar tanto la ley, no rigidizarla tanto. Pero eso quedamos, digamos, a la decisión de los diputados. Luego, en términos de la participación del gobierno universitario, entendí, primero había una preocupación respecto de que se ampliara la participación y cómo se regulaba entonces quienes participan, ¿verdad? Bueno, y ahí es donde nosotros precisamente lo que hacemos es señalar que sean los estatutos de las propias universidades quienes definan cómo se eligen a los representantes del Consejo Universitario específicamente, pero sí ponemos una restricción que le decimos en el estatuto, está bien, ustedes van a definir cómo se eligen, pero tiene que haber ciertos quórum mínimos, que no los vamos a definir como legalmente, pero sí es importante que la comunidad universitaria señale cuáles son esos quórum mínimos de participación en determinadas elecciones, que en este caso son las de representantes del gobierno universitario, de forma tal de que tengamos representatividad efectiva en este gobierno universitario y no precisamente de repente quedar algunas veces sujetos a minorías, digamos, que son más activas y que se puedan movilizar y que puedan entonces cooptar la representatividad en el gobierno universitario. Por esto entonces se establece esa norma precisamente para asegurar una representatividad efectiva. Creo después que había una pregunta de ella respecto al rector, cómo evitar el nombramiento forzado académico. Sí, cuando está a punto de reelegirse. Ahí creo, no sé si tienes Miguel puede que tenga alguna sugerencia al respecto, porque yo no...
mucho el tema. No, ese tema en particular se resuelve siempre en los... Perdón. Ahí sí. Ahí sí. Ese tema en particular de la elección de rector siempre se resuelve a nivel estatutario, estableciendo un periodo previo de antigüedad, 6 meses, 1 año, eso está. Ahora bien, en la misma lógica de la Contraloría Universitaria, si es necesario reforzar dicha garantía, no tenemos ningún inconveniente en hacerlo, pero es un tema que habitualmente está contemplado ese mecanismo procedimental en los propios estatutos. Ok. Diputada Girardi, respecto a sus consultas, son las más complejas. La verdad es que efectivamente nosotros aspiramos a que las universidades del Estado sean las universidades que realmente puedan desempeñar esta labor desde universidades complejas, de universidades que generen un poco la vara, de verdad, en términos de calidad y cómo el resto del sistema de educación superior debe movilizarse hacia instituciones de alta calidad y que cumplan una serie de misiones, de funciones hacia la sociedad, que no tienen que ver solamente con docencia, sino que tienen que ver con investigación, con la vinculación con el medio, con el servicio, en definitiva, al desarrollo del país a través de sus funciones propiamente universitarias. Efectivamente, esto requiere de un fortalecimiento de nuestras universidades. Las universidades del Estado han ido avanzando en distintos niveles, en distintas velocidades. Se ha hecho un esfuerzo desde hace varios años para ir apoyando a estas universidades. No es algo que esté partiendo ahora, sino que es un camino que se está realizando con las dificultades y las limitaciones que tenemos en esa materia. Pero efectivamente aquí hay una expectativa de que la ley, con sus normativas y lo que logra regular, sí apoye este desarrollo de las instituciones. Porque acá hay elementos que no solamente tienen que ver con los recursos específicamente que dispone la propia ley, sino que cómo logramos establecer una mejor condición, mejores relaciones también entre las propias instituciones y entre las instituciones y el Estado para que éstas realmente puedan cumplir esta misión. Entonces, si bien es efectivo que tenemos que trabajar por el tema de los recursos, no solamente en esta ley, sino que también en la ley de presupuesto cada año, dado que la ley sigue vinculada necesariamente al presupuesto anual de la Nación, también acá se establecen una serie de elementos que no existían, que no estaban contemplados antes, que tienen que ver con, por un lado, con las mejoras en términos de su gestión interna, ¿verdad? De la gestión corporativa, también de la gestión administrativa, que por tanto eso también es una reducción de costos, en definitiva, para efectos de las distintas actividades que realizan estas universidades. Pero quizás lo más importante, lo que tiene que ver con esta lógica de gestión colaborativa entre el Estado y las propias universidades del Estado. ¿Y en qué se concreta eso? Básicamente en que exista una interlocución permanente a través de un consejo que va a estar conformado por las universidades del Estado, representada a través de un grupo de rectores, y el Estado mismo, que si bien no está diseñado específicamente en la ley, porque lo deja a un decreto, ¿verdad? Hay un decreto supremo que va a definir cómo se establece este consejo. En la propuesta original, y que es un poco lo que estamos imaginando, tiene que ver con un consejo en que van a estar presentes los ministros o sus representantes directos de los distintos ámbitos del sector público que sean necesariamente vinculados al mundo universitario, obviamente Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Salud, muy importante por todo el tema asistencial docente, energía probablemente para materias de desarrollo energético, y así muchos otros que pueden ser de presencia permanente o invitados a esta instancia, de forma tal de que ahí se desarrolle todo lo que usted señalaba de definiciones estratégicas, de cuáles son los planes de largo plazo que las universidades deben colaborar, cuál es la participación que estas universidades tienen. Si uno piensa en la actualidad, las universidades se involucran en este tipo de proyectos básicamente a través de fondos concursables o algunos convenios que existen de un determinado ministerio que convoca a una universidad que participa probablemente con varias otras instancias y concursa por asesorar a un determinado ministerio en una materia, pero no hay una gestión permanente, colaborativa, en que la Universidad del Estado esté presente en las definiciones, por un lado, de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, y que sea, por tanto, la institución a la que se le encomiende el trabajo precisamente para avanzar en determinadas materias. Eso es lo que está detrás de este Consejo de Coordinación, que no es una instancia que uno, como en algún momento se pensó, como para que las universidades pidan más recursos, sino que básicamente para que se coordinen con el Estado en aquellas materias que son necesarias que ellas participen. Y un tema que de repente puede ser muy de detalle, pero que es bien clave en esto, es que cuando se elimina, por ejemplo, en la contratación, en la norma, que
las universidades del Estado, cuando contratan con el Estado, ya no se entiende como una contratación que debe estar sujeta a las normas de compras públicas y por tanto no participan en una licitación como cualquier otra universidad, sino que son contratadas directamente. Si hay un convenio entre un organismo del Estado y una universidad, eso da el camino, el instrumento jurídico para que estas acciones que se puedan definir en este Consejo puedan ser materializadas y ejecutadas a través de las universidades del Estado. Entonces se entregan acá, por un lado, las herramientas políticas, ¿verdad?, para poder diseñar estos avances, pero también las herramientas jurídicas para poder materializarlas. Porque si una vez que se definieran las estrategias, la universidad tuviera que competir con otra institución para poder materializarlas, quedaríamos nuevamente a mitad de camino. Entonces, esa es un poco la estructura que tiene el proyecto de ir entregando, por un lado, incorporar a la Universidad del Estado en estas definiciones más estratégicas, pero también entregar las opciones de desarrollo. Y esas opciones, por supuesto, también llevan recursos. O sea, en general, cualquier interacción de la universidad con los distintos organismos públicos para desarrollo de algunos elementos específicos, que pueden ser de investigación, de vinculación con el medio, etcétera, tienen recursos propios de esos ámbitos. Entonces, la idea también es entregar una plataforma para que las universidades puedan tener recursos adicionales a los que están establecidos en la ley de mejor forma o con mayor facilidad de lo que obtienen hoy día. Y ese también, entonces, parte de esta lógica de fortalecimiento de las universidades del Estado. Bien, solamente dejar en claro que si bien el tema es complejo, yo creo que aquí hay una simplificación brutal de un tema que es bastante más complejo, ¿no? O sea, el dejar en el plan de fortalecimiento que tiene que ver con todo lo que tú acabas de señalar y que yo entiendo que es como el objetivo de la misión, porque si bien a lo mejor este tema se viene dando hace mucho tiempo, hoy día estamos declarando en una ley, ¿no?, cuál va a ser lo que uno espera del rol de las universidades estatales en el país y que tienen que ver con el desarrollo y la satisfacción de las necesidades de la sociedad en su conjunto, ¿no?, no de un grupo en particular. Entonces, eso claramente no está relacionado con el plan de fortalecimiento y con el plan de fortalecimiento que está planteado en este proyecto, partiendo de la base que sabemos que las universidades estatales hoy día están en una situación de debilidad extrema, ¿no?, y que no cuentan con los recursos como para efectivamente desarrollar esa misión como se plantea en este proyecto, ¿no? Entonces yo creo que es importante dejarlo consignado, que a lo mejor el discurso es una cosa, ¿no?, lo que se espera es una cosa, y los instrumentos que realmente le damos a las universidades para cumplir con esos objetivos no son los que se requieren, ¿no? Y por lo tanto yo esperaría del Ejecutivo que no tuviéramos esa división, ¿no? Que es una especie de esquizofrenia entre lo que yo quiero que ocurra y lo que realmente otorgo para que eso ocurra, ¿no? Entonces, solamente dejarlo planteado. Ahora la pregunta del diputado. En contrataciones creo que ya lo contestamos, diputado. Y ¿tú quieres complementar algo? Sí. Ya, después. Ya, y en tema de crecimiento de matrícula, bueno, en realidad es parte de lo que estábamos mencionando. A ver, el tema del crecimiento de matrícula es un tema que nosotros como Ministerio de Educación queremos analizar bien en profundidad. La verdad es que hasta ahora esto ha sido más bien declarativo, pero no tenemos un análisis, ni las universidades tienen un análisis profundo respecto de cómo y de qué forma, cuáles son las restricciones que tienen las instituciones actualmente, cuáles son sus limitaciones de crecimiento y qué instituciones deben crecer, porque esto tampoco es algo que se puede aplicar en términos igualitarios para todas las instituciones, entendiendo las diferencias regionales de localización que estas tienen, demográficas muchas veces asociadas a su ubicación y que por tanto no permiten que todas las universidades crezcan de la misma forma o que el plan de crecimiento sea idéntico. En esto yo personalmente he conversado con los rectores para que podamos hacer un análisis y un trabajo de un poco de evaluación de cuál ha sido la situación de crecimiento matrícula. Acá hay mucho mito incluso respecto del tema de la restricción que impone la gratuidad, por ejemplo, para que las matrículas crezcan. Se estableció un crecimiento límite, ¿verdad?, de un 2,7%. Si uno mira los datos de los últimos años, incluso antes de que este crecimiento se estableciera como límite, las universidades crecían bastante menos que eso.
Y hay que recordar que antes de este límite de crecimiento, lo que se acordó en algún minuto con el propio Consejo Rector era que pudieran crecer hasta un 6% anual, y ese crecimiento escasa vez se logró. Entonces, el punto está en que hay instituciones que tienen capacidades de crecimiento, tanto de infraestructura como de docente, y tienen otras restricciones que tienen que ver más bien con su demografía, con su situación de competencia en la región, etcétera. Y hay otras que sí, efectivamente, tienen problemas de infraestructura, de capacidad de docente, y que por tanto hay que ir analizando caso a caso. Entonces, nosotros estamos trabajando con las universidades para hacer este análisis y poder entonces definir, porque lo que el Ministerio siempre ha dicho es que no es que no, al contrario, no nos negamos, digamos, a la apertura de matrícula, por el contrario, queremos incentivarla, pero sí queremos que esto esté asociado a proyectos específicos en términos de cuáles son esos requerimientos, porque evidentemente no se trata simplemente de liberar una restricción, se trata de dar las condiciones, y en eso estamos totalmente de acuerdo, que la responsabilidad también tiene que ver con que la matrícula, cuando se aumenta de manera responsable, digamos, con las adecuadas condiciones, que no implique una rebaja de calidad del servicio que entrega una determinada universidad. Por tanto, lo que queremos fomentar es que las universidades presenten proyectos asociados a este crecimiento de matrícula, y de esa forma podamos ir orientando los recursos, escasos o no, al cumplimiento de estos proyectos. En el fondo, cuando hablamos de fortalecimiento, no hablamos solo de crecimiento de matrícula, pero también incorporamos el crecimiento de matrícula. Eso está explicitado en la ley, que es una de las formas en que se deben determinar el fortalecimiento. También incluye el crecimiento de matrícula asociado a todas las condiciones que esto necesite. Sí, Miguel. Complementar un par de temas en relación a la pregunta del diputado Poblete. Sobre el tema de los honorarios, va en la línea de lo que sugería la diputada Girardi. Yo creo que es necesario ver la fórmula jurídica en este proyecto para obligar a la Universidad del Estado que regularicen sus plantas académicas. Yo creo que el tema va en ese sentido. Jurídico y financiero. En sentido amplio, omnicomprensivo, pero va en esa línea. O sea, es impresentable que determinadas instituciones tengan por más de 20 años académicos en un régimen precario. Estamos totalmente de acuerdo y nos interesa hacernos cargo de ese problema. Y en segundo lugar, para solo complementar, y muy bien lo explicó Alejandra, yo creo que ha habido una discusión en los últimos meses de hacer una sinonimia entre fortalecimiento y aumento de matrícula. Yo creo que conceptualmente eso es un error. Una de las vías por las cuales se podría fortalecer a las instituciones estatales podría ser a través del crecimiento de matrícula. Pero hemos tenido una experiencia de 30, 40 años con un crecimiento desregulado por parte de un sector privado. ¿Y cuál es la respuesta? Un crecimiento inorgánico por parte de las universidades estatales. Yo creo que eso sería un error. Las universidades del Estado son 18. Las restantes, independientemente de G9 o no, son 42. Pretender que 18 universidades equiparen o tengan una matrícula similar a 42 instituciones restantes me parece que no es pensar en términos estratégicos. Yo creo que el tema hay que verlo caso a caso, verlo en función de proyectos, de planes de desarrollo institucional, y no pretender establecer un guarismo ex ante sin establecer y ver bien, analizar bien los requerimientos específicos de cada institución. Entonces, insisto, no hay que hacer una sinonimia de fortalecimiento de la educación estatal con un mero aumento de matrícula. Gracias, Jaime, y después el diputado Gutiérrez. Gracias, presidenta. Jaime Belolio y diputado Romilio Gutiérrez. No, yo solamente... ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Quiero hacer dos preguntas. Y parte del debate que aquí se da, a mí me huele un poquito como a... No sé, es como, mire, ¿sabe que la gente que estudia en las universidades privadas está equivocada y si lo hicieran en las universidades estatales entonces estaría bien? Y yo quiero decir que eso no es así. ¿Quién dijo eso? No, está bien, pero se acaba de decir acá que la comparación es entre 18 universidades estatales versus las desreguladas, las privadas. Entonces siempre se pone como en el lado oscuro de la mesa, siempre, permanentemente se pone a las universidades privadas, y en el lado luminoso siempre se pone a las universidades estatales. Y yo quiero decir que eso no es verdad. Y no es verdad porque una de las razones por las cuales los estudiantes han escogido universidades privadas es porque tienen, a veces, mejores proyectos educativos, aunque a algunos les moleste. Y aquí hay una pregunta sencilla. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno para asegurar la calidad adentro de las universidades estatales?
¿Cuánta información se le va a entregar a los estudiantes? Está disponible en las universidades estatales para poner a conocimiento público tasa de graduación, empleabilidad, salarios, por carrera y por universidad, porque hasta el día de hoy no está eso. Es información que está escondida. Y cada vez que nosotros la pedimos, siempre sale uno con el puño en alto diciendo no, porque nos van a comparar con las universidades que están desreguladas y entonces, ¿y qué? Entonces es mejor tener a los estudiantes engañados en una universidad pero que tenga el root del Estado. No, pues. Hagamos que los estudiantes puedan escoger las mejores universidades en las mejores carreras. Si esas son estatales, bienvenido sea. Y si eso requiere entonces que haya más vacantes, pues bien, que así sea. Pero suponer acá, porque a veces el debate es como per se aumentar la matrícula estatal porque per se es buena. No es verdad. Simplemente no es verdad. Hay universidades privadas que son extraordinarias y universidades privadas que son muy malas. Entonces, fijemos cuál es el estándar que nosotros queremos para que esto no escape de la lógica y se transforme en una disputa como puramente ideológica, pero si es más Estado o más sociedad. No, no es así. No es así. Es qué es lo que le conviene más al país. Y si hay universidades del Estado, como es la Universidad de Chile, en algunas carreras, que lo que queremos es ampliar su matrícula, pero por supuesto, pues. Y si eso requiere más recursos, bueno, ahí está. Pueden hacerlo. Lo que pasa es que también son muchos decanos de esas facultades que te dicen, no, porque yo no puedo. No puedo porque requiero una serie de otras cosas que no es llegar y aumentar al 2, o aumentar ni siquiera al 20%. Yo le aseguro que si le dice al decano de Ingeniería de la Chile, oiga, aumente su matrícula al 50%, le dicen, no soy capaz. No puedo mantener la misma calidad de los ingenieros de Bochef, pero aumentando en un 50%. ¿Puedo aumentar en un 10%? Probablemente sí. Y de hecho lo he aumentado en el pasado. Medicina en la Chile, ¿puede hacer lo mismo? Probablemente sí, pero necesita campo clínico, necesita una serie de otras cosas más. Pero suponer que esa es la misma realidad, o que ese va a ser el punto de comparación con otras universidades estatales y privadas en regiones, es simplemente faltar a la verdad y al sentido común de la gente. Entonces, cuando ven esta discusión, dicen, bueno, ¿cuánto cambia la realidad de cada una de esas personas? Al final termina siendo una cuestión absurda. Entonces, mi pregunta es, si está disponible para que todas las universidades, todas, incluyendo las privadas, entreguen por carrera, por universidad, cuánto se demoran en salir, cuál es la tasa de graduación, cuál es la empleabilidad, porque esos datos hoy día se entregan de manera agregada. Y yo creo que tienen que entregarse de manera desagregada, para que los estudiantes puedan tomar bien su decisión. De lo contrario, terminan ocultos, o sea, la simetría por la cual algunos dicen acá que está desregulado y que es malo y que no funciona el mercado, pero ustedes tienen en sus manos el poder de entregar esa información para que esa simetría sea más pequeña y no se entrega. Lo que ha hecho en Mi Futuro es importante, pero no es suficiente. Podría ser mucho más al detalle. O sea, ¿por qué no vamos a poder tener un ranking de cuánto se demoran las distintas universidades en egresar de periodismo, de psicología, de arquitectura? ¿Cuánto se demoran esos estudiantes de esa universidad, de esa sede, en encontrar pega? Y no tiene por qué ser de un año en particular, puede ser un promedio. Pero esa información... Para todas las universidades. Para todas, po. Pero por supuesto, pero si son las del Estado las que primero gritan y dicen que no, po. Las otras las publican ellos. Porque les conviene, po. Entonces, ¿por qué los estudiantes no van a poder saber ellos a priori cuánto se van a demorar en estudiar una carrera? ¿Por qué hoy día los estudiantes no saben que cuando estudian Derecho, en verdad no se demoran 5 años y medio, po? Y se demoran con suerte 8 años. ¿Por qué no van a tener que saber eso antes? O cuando estudian arquitectura, que tampoco se demoran 6 años, sino que se demoran como 10. Tienen que saberlo antes, porque si no la decisión que ellos toman no es una decisión que sea la más informada y por tanto muchos de ellos terminan desertando. No estoy mezclando nada, porque tiene que ver con la información, tiene que ver con calidad, tiene que ver con cómo cada estudiante toma su decisión. Aquí se presupone que si toma la decisión por ir a una universidad estatal es mejor. Yo quiero disputar eso primero. Segundo, estoy diciendo que al entregar la información el estudiante puede tomar mejor su decisión, ya sea en una universidad estatal o ya sea una universidad privada. Y si es una estatal que entrega gran calidad, bienvenido sea. Para mí esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión práctica. Pero pareciera que para algunos es una cuestión ideológica. Y para mí no lo es. Todo es ideológico. No, pero que aquí hay una cuestión de cómo toma la decisión. Entonces, última cosa. ¿Qué va a pasar con aquellas universidades, que a mí todavía no me ha quedado claro, que incumplan con estos estándares que nosotros estamos presuponiendo que hoy día van a existir? ¿Qué va a pasar con aquellas universidades que cometan alguna de las faltas
que ya regulamos para las otras. Diputado Romilio Gutiérrez. Gracias, presidenta. Sumarme a lo que ha planteado el diputado Jaime Belolio, porque creo que lo que tenemos que avanzar es que los estudiantes tomen la decisión con información confiable. Y creo que en eso hay camino por recorrer. Y evidentemente para una persona que está egresando de cuarto medio y está viendo qué carrera estudia, uno de los elementos importantes, además de su vocación, es ver la empleabilidad, cuánto se demora estudiando en promedio, la carrera en una determinada casa de estudio, comparado con el costo que tiene, y además cuáles son las posibilidades de inserción laboral en el tiempo. Y también la remuneración. Creo que son elementos que pueden permitir tomar una buena decisión, y no importando la calidad o la propiedad de la institución. Y eso nos permitiría avanzar en calidad. Entonces creo que el sistema de información debe mejorarse. Ahora, no es propósito de este proyecto de ley, pero creo que podría quedar en alguna de las normas la obligación de entregar información en los procesos de admisión que permita a los estudiantes o a sus futuros estudiantes tomar una buena decisión. Y eso es evidente para todas las casas de estudio, no tiene por qué haber diferencia. Pero yo quiero volver sobre un tema que planteó la diputada Girardi. Y si bien es cierto, creo que no es bueno que quede en el proyecto de ley, pero me gustaría que quizá en las próximas sesiones el Ejecutivo nos diga cuáles van a ser los criterios para la asignación del fondo de fortalecimiento. Porque evidentemente las universidades regionales yo creo que están en un pie bastante más complejo que las universidades de las grandes regiones, sea Concepción en algunos casos o Santiago principalmente, donde se concentran las universidades del Estado más grandes. Y en ese sentido creo que quizás el plan de fortalecimiento deberá recoger un diagnóstico preciso de la realidad de cada una de las casas de estudio, porque eso nosotros no lo sabemos. Y quizás muchas veces uno dice, mira, debiera crecer en matrícula. Yo comparto contigo que el crecimiento de matrícula no asegura el fortalecimiento de la institución, incluso podría atentar contra el fortalecimiento, porque puede ser que no esté preparada desde el punto de vista de infraestructura, académico, formación, equipamiento, y requiera un plan distinto, o revisar la orientación de sus carreras. Quizás por ahí debe ir su plan de desarrollo. Y ahí me asalta una duda, y a mí me gustaría saber qué opina el gobierno, si es necesario limitar el crecimiento de las instituciones. Porque si se supone que si nosotros estamos diseñando un sistema institucional más robusto, debiéramos permitir que las instituciones tomen con libertad su decisión de crecer o no crecer, porque sabemos que van a estar tomando una buena decisión. Porque si siempre vamos a mantener controles de parte del aparato estatal o de parte del Ministerio de Educación, es porque claramente no confiamos en esa nueva institucionalidad. O sea, si uno se va a un caso específico y una universidad decide crecer en los próximos 5 años en un 50% su matrícula, que es complejo, difícil, pero tendrá un plan que lo va a aprobar todas sus instancias internas de la propia institución. Y si no le resulta, dará cuenta de ese plan. Entonces, creo que en este aspecto quizás debiéramos revisar un poquito, por eso es importante la opinión de ustedes, que tienen más antecedentes que nosotros respecto del tema, si pudiéramos dejar libre el desarrollo y crecimiento de las instituciones. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Gutiérrez. Yo solamente aclarar de que cuando nosotros hablamos de crecimiento de matrícula, tanto lo planteó el diputado Poblete como yo, nadie piensa en un crecimiento inorgánico, ¿no? Nadie. ¿No? Estamos hablando de que efectivamente las universidades, todos los rectores de las universidades estatales que han pasado por esta comisión, han planteado que si bien podían crecer a un 6%, ¿no? Nunca han tenido los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, claramente estamos pensando sobre todo en aras de cuáles son las áreas que se requiere, ¿no? Cuáles son áreas estratégicas que el país requiere en desarrollo, por ejemplo, en el tema del cambio climático, ¿no?
Hoy día es un fenómeno nuevo, ¿no? Todo el tema de las energías renovables, ¿no? Son áreas que efectivamente el país requiere desarrollar, ¿no? Y obviamente eso requiere también de desarrollo de áreas que hoy día no están lo suficientemente potentes en las universidades como para lograr los desafíos que el país requiere. O, por ejemplo, las especialidades médicas, ¿no? Las especialidades médicas hoy día es una crisis en todos los servicios públicos, ¿no? Nos faltan especialistas en medicina, ¿no? Y eso, ¿quién lo forma? Las universidades estatales, en general son los que las forman. Por lo tanto, son áreas que efectivamente el país requiere y estamos pensando, cuando hablamos de crecimiento de matrícula precisamente, y los mismos rectores lo han planteado, tiene que ver con las necesidades que el país requiere, ¿no? Y por último, en términos de el artículo 6º que plantea el proyecto de ley, del fomento de la excelencia, ¿ya? También aquí es el Estado, ¿no? No es la universidad, ¿no? El Estado debe fomentar la excelencia de todas sus universidades, promoviendo la calidad, la equidad territorial, la pertinencia a las actividades docentes. Esto va a ser responsabilidad del Estado. Cuando el diputado Belolio hace la pregunta, ¿cuál va a ser el castigo de las universidades que no lo logren? Yo pregunto cuál va a ser el castigo para el Estado cuando no lo logre. O sea, yo plantearía la destitución del ministro, ¿no? O plantearía otro tipo de sanciones, porque esto es como cuando discutimos en la ley de aseguramiento de la calidad de la educación básica y media, cuando las escuelas públicas son deficientes, es responsabilidad del Estado. Y si alguien tiene que cerrar la cortina, es el Estado si no lo logró, ¿no? El Estado es el responsable de que la educación pública sea de excelencia, ¿no? Por lo tanto, el castigo no es para el alumno que le van a quitar la gratuidad por eso, ¿no? Es porque el Estado no fue capaz de asegurar la excelencia. Y además lo está diciendo el propio artículo 6º en lo que está planteando el Ejecutivo. Por lo tanto, yo creo que las sanciones vamos a tener que plantearlas ahí, no que las universidades se queden sin financiamiento, como se planteó en parte de este articulado, ¿no? Eso, diputado González, que no ha intervenido, y después el diputado Poblete. Bueno, insertándome en la discusión que se está haciendo en este minuto sobre el crecimiento de las universidades estatales, yo quiero señalar que en los distintos informes que trajeron acá los rectores y en general las estadísticas, nos señalan, digamos, que la preferencia de los estudiantes hoy día a nivel nacional se da principalmente en lo que hemos llamado universidades tradicionales y muy especialmente en relación con universidades del Estado. O sea, cuando las universidades del Estado no pueden crecer, estamos privando a una gran cantidad de alumnos de la posibilidad de tener acceso a esa educación superior, que es una educación superior en general de buena calidad. Hay excepciones y hay carreras y hay en la Viña del Señor hay siempre, digamos, todos los matices, pero las universidades del Estado tienen un alto grado de preferencia por parte, digamos, de los sectores que aspiran a ingresar a las universidades. Y por lo tanto, el que se haya limitado de manera tan sistemática, ¿no? Porque ha habido una limitación sistemática, histórica del crecimiento de la Universidad del Estado, fijándole un porcentaje de crecimiento, indudablemente que ha sido privar y limitar el desarrollo, digamos, de universidades que tienen un nivel de calidad y de reconocimiento societal que es ostensible, es público y notorio. Entonces, el que exista los recursos para que esas universidades puedan crecer forma parte, digamos, de la política de crecimiento. No es el único elemento de fortalecimiento, pero sí es un requisito de fortalecimiento, ¿no? No siendo el único, sin duda que la proporción de alumnado y matrícula que existe entre la Universidad del Estado y el resto del sistema señala la importancia, la gravitación y el peso, digamos, que tiene dentro del sistema universitario chileno este segmento de las universidades que tiene que caracterizarse por la excelencia, por la calidad y también, digamos, por tener proporciones de matrícula. Y yo quiero señalar que además las propias universidades del Estado han pedido que en su acreditación existan requisitos
especiales y requisitos mayores que aquellos que se le pide incluso al resto de las universidades. Entonces, yo creo que ese es un muy buen síntoma, muy buen sistema, y por cierto, que esa exigencia debe ser común a todas las universidades. Diputado Poblete. Roberto. Gracias, presidenta. Me voy a permitir discrepar profundamente con mi amigo Jaime Belolio, el diputado Jaime Belolio. Y primero, una aclaración, porque como él encuentra cada vez que uno habla a favor de la Universidad del Estado, encuentra que uno es sospechoso, quiero decir que yo tengo título en la Universidad Católica. Entonces, y además muy orgulloso de haber sido alumno de la Universidad Católica. Y tengo que decir además que mi postítulo del posgrado fue en la Universidad de Chile, entonces conozco ambos mundos. Y quiero, no sé, esto ya es como en la televisión, quiero mostrar aquí los datos de los que hablaba el diputado González recién, que en la primera preferencia de la universidad, también se lo voy a mostrar, no sé si él lo tiene, este dato, el PSU. Entonces, aquí hay una brecha impresionante entre las personas que postulan a la universidad y los cupos que tiene la universidad para ofrecer. Y quiero decir que en el año pasado, todavía no tengo los datos aquí del 2017, pero el año 2016 postularon como primera postulación 59.463 estudiantes y las universidades estatales podían ofrecer 30.669 cupos. Es decir, hay una brecha enorme en vacantes de un 94%, dicen, de lo que faltaría allí por ofrecer. Por lo tanto, nosotros estamos conscientes de lo que nos dijo don Miguel, que aquí no hay que hacer la sinonimia, no hay que hacer, esto no es automático, no es decir crecimiento o fortalecimiento es más matrícula y se acabó. No, yo creo que no es así, pero forma parte fundamental de un espacio que nosotros queremos fortalecer, el hecho de que tenga la posibilidad de aumentar su oferta y ofrecerle a las personas que necesitan o que quieren como primera opción entrar allí, darle ese espacio. Entonces yo encuentro que no hay nada malo en establecer eso como un criterio importante ahora que estamos a punto de empezar la votación en particular. Y una reflexión en general. Yo creo que nosotros hemos sido víctimas de nuestros propios fantasmas. Yo creo que nosotros cuando no fuimos capaces de, como las palabras son fundacionales, de decir que la educación estatal es la educación pública de Chile, nosotros no hicimos la conexión completa que debimos haber hecho desde kinder hasta la universidad. No la hemos hecho y yo creo que esa es una tremenda deuda que una vez que terminemos este ciclo va a quedar pendiente. El kinder, la educación básica, la educación secundaria, la educación terciaria, que es lo que estamos viendo ahora en la universidad, y luego todo lo que venga después, requiere necesariamente de una mirada global, de una mirada completa. Y eso es, si nosotros vemos que la educación pública ha disminuido tanto, pero tanto en cuanto a porcentaje de gente que accede allí, cuando yo salgo del colegio el año 71, 72, por ahí, señora presidenta, este país tenía un 10% de educación privada en la educación secundaria y un 90% de educación pública. Hoy día tiene escaso un 30% de educación pública y un 70% de educación privada. Y habría que ver, viendo las pruebas, si hemos hecho bien o hemos hecho mal. Pero básicamente la educación pública, que es donde están las estatales, que nosotros llamamos de una manera casi pidiendo disculpas por decir que la universidad pública es la universidad estatal, nosotros deberíamos haber hecho un camino completo que va, insisto, desde que el niño va al jardín, va a la sala cuna, va a la sala cuna, hasta que llega a este espacio donde estamos legislando ahora, que es la educación terciaria, y nosotros no hemos tenido la capacidad de mirar esto como un todo. Y esto yo creo que vale la pena de repente reflexionar un poco, por eso dije que era una reflexión hacia el final. Y un último comentario, yo quiero felicitar a las personas del Ministerio de Educación que han trabajado en este proyecto, porque se han pasado hasta las fiestas patrias trabajando en esto
y nos consta que han hecho un esfuerzo impresionante porque los equipos que tienen que hacer esto no son tan grandes. Entonces requiere de un tremendo esfuerzo. Por eso digo, de estas dos personas que están aquí y que han hecho hasta lo imposible por ir ayornando todo esto con todas las nuevas ideas que van apareciendo, que cada una es mejor que otra. Así que agradecido a Alejandra y agradecido a Miguel. Gracias, señor presidente. Póngale más plata nomás. Ya. Sí, Alejandra, le damos la palabra. Gracias. Sí, solo un par de precisiones, presidenta. Al diputado Belolio quería contestarle, porque me parece muy relevante el tema de información pública. Yo creo que hay dos cosas importantes hay que considerar. Una, bueno, en primer lugar, que las universidades estatales específicamente son sujetos de todas las normas de transparencia, activa y pasiva. Por tanto, de hecho, dentro del conjunto de universidades del sistema son quienes mayor obligación tienen de proporcionar información y, de hecho, lo hacen habitualmente en el marco de esa normativa. Pero más allá de eso, del punto de vista del Ministerio de Educación, en este caso de la División de Educación Superior que yo dirijo, efectivamente el tema de información pública para nosotros es un tema de máxima relevancia. Tenemos muchas restricciones que son más complejas, digamos, de lo que se cree en términos de cómo entregar la información. La ley que establece la protección de datos personales, que obviamente es una ley muy importante y que es muy razonable que exista toda esta protección de datos, hace difícil a veces que uno pueda entregar información a nivel incluso agregado, porque se establecen muchas restricciones respecto a la posibilidad de llegar a identificar a alguien a través de la información que se entrega. De hecho, este año nos pasó, y se los cuento casi a modo anecdótico, pero para explicar un poco esta situación, nosotros para poder entregar la información de empleabilidad y de resultados de remuneraciones, lo hacemos a través de los datos de impuestos internos, y en este año específicamente, a raíz de las modificaciones de la Ley de Protección de Datos Personales, se nos han puesto restricciones adicionales porque lo que establece el Servicio de Impuesto Interno es que la combinación de variables asociadas a unos determinados RUT no puede llevar a identificar a un grupo mínimo de, no recuerdo si eran 5 o 10 personas. Es decir, si yo tengo institución, carrera, jornada, sede, etcétera, logro, usando todas esas variables, que es el grupo que me resulta es de menos de 10 personas, no puedo entregar esa información. O sea, el Servicio de Impuestos Internos no me la entrega, digamos, como Ministerio de Educación, por tanto yo puedo proporcionar información de empleabilidad de ese grupo de personas. Entonces, asociado al tema de protección de datos personales, hay restricciones que son complejas incluso a nivel de estadístico, digamos, a nivel agregado. Sin perjuicio de eso, nosotros estamos tratando de mejorar nuestros sistemas de entrega de información y una decisión que se tomó recientemente en el Ministerio es que toda la información de educación superior también va a estar disponible en la plataforma de datos abiertos del Ministerio de Educación, que es una plataforma que actualmente solamente a nivel escolar. Los datos de educación superior se manejaban solamente a través de CIES, digamos, del Mi Futuro, que efectivamente no es demasiado amigable en términos del uso de esta información. Por tanto, el traspasar los datos a datos abiertos es una plataforma que permite a cualquier persona, sea investigador o un usuario cualquiera, poder disponer de las bases de datos, obviamente con MRUN, digamos, las personas no identificadas, sino que enmascarado su identificador, pero sí permite, por ejemplo, hacer seguimiento de las personas desde la educación escolar, como usted señalaba, diputada Poblete, hasta la educación secundaria y universitaria, y poder entonces hacer análisis y estadísticas muy interesantes respecto al comportamiento de las distintas personas, digamos, y sus trayectorias educacionales. Por tanto, es un avance importante que vamos a poder entregarle a la comunidad en materia de información pública. Eso quería comentarles. Bueno, agradezco la presencia de Alejandra y de Miguel, ¿ya? Y damos por terminada la sesión. Se levanta la sesión.